Andara 4 era un planeta donde el tiempo parecía haber muerto. Las tormentas eléctricas teñían el cielo de un gris permanente, y los vientos que recorrían las llanuras vacías silbaban con lamentos de batallas que nadie recordaba. El hangar 9, situado en la zona de exclusión militar, era un monumento al olvido. Nadie se acercaba. Nadie osaba. Excepto esa noche. Una nave antigua, de diseño humano pero con modificaciones imposibles de catalogar, descendió entre la bruma densa como ceniza. Las compuertas gemían al abrirse. Un hombre bajó lentamente, cubierto con una capa negra que le rozaba los talones. Iba herido. El brazo izquierdo vendado, los pasos firmes pero pesados. No emitió ninguna señal. No solicitó permiso de aterrizaje. Simplemente, llegó. Sarela, comandante del escuadrón Lizar en la estación orbital, observaba desde la consola de seguridad. Cuando los sensores registraron movimiento en el hangar 9, se acercó con indiferencia, esperando encontrar algún animal extraviado o una tormenta mal interpretada. Pero lo que vio congeló su sangre. El rostro del hombre era ocultado por una capucha, pero había algo en su postura que resonó en ella, como si sus huesos reconocieran una vibración olvidada. Cuando el hombre tropezó y cayó de rodillas, Sarela se inclinó hacia la pantalla. El vendaje de su brazo se deshizo parcialmente en la caída, dejando ver un fragmento de tinta antigua. Y ahí estaba. Una marca que solo existía en los mitos de su especie. Una runa que se enseñaba a las niñas como advertencia: si alguna vez la ves, debes matar o arrodillarte. Sarela retrocedió bruscamente, como si el monitor ardiera. Su respiración se volvió errática. No avisó a sus superiores. No activó protocolo de contención. En cambio, corrió. Atravesó los corredores sin armadura, sin armas. Como si algo dentro de ella la guiara más allá de la lógica. El símbolo había despertado algo en su pecho, algo que siempre estuvo ahí, dormido, esperando justo este momento. El hangar estaba en penumbra. Solo el parpadeo rojo de una lámpara de emergencia le daba forma a las sombras. El hombre estaba de pie ahora, encendiendo una bengala manual. Cuando la luz crepitó, su rostro quedó parcialmente iluminado, barba desordenada, ojos gris ceniza, mandíbula tensa. Aún cubría su brazo con la capa, pero Sarela ya lo sabía. No dijo nada. Él tampoco. Sus miradas se encontraron. Un segundo. Otro. Y entonces, sin saber por qué, sin querer detenerse, ella caminó hacia él. Despacio. Casi hipnotizada. Como si un eco antiguo le dictara cada paso. Cuando estuvo frente a él, estiró la mano y rozó la tela ensangrentada de su brazo. Él no se movió. No retrocedió. Dejó que ella lo tocara, como si también lo esperara. El vendaje se deslizó por completo. La runa quedó expuesta. Negra como la noche. Perfecta. Irreal. Sarela sintió como se le doblaban las rodillas. Su piel ardía. Su mente gritaba que huyera, que alertara a sus tropas, que anulara cualquier vínculo. Pero su cuerpo no obedeció. Todo su ser se inclinó hacia él como si el universo entero los empujara. Entonces lo hizo. Se acercó, puso su mano en su cuello, y lo besó. Fue lento. El primer contacto fue tembloroso, casi irreverente. Pero después sus labios se aferraron a los de él con hambre, con un anhelo que no comprendía. El símbolo ardió bajo su mano, y un calor extraño le subió por la columna, haciéndola gemir en silencio. No había lógica. No había tiempo. Solo la certeza de que ese beso no era el primero, ni sería el último. Era algo que llevaban siglos esperando. Él respondió. Sus dedos se cerraron sobre la cintura de ella, atrayéndola con fuerza. El contacto entre ambos cuerpos generó una vibración imperceptible a los sensores, pero clara para ellos. Algo antiguo despertaba. Algo que la galaxia había enterrado con miedo. Cuando se separaron, Sarela respiraba con dificultad. Él no dijo nada, pero sus ojos hablaban con una intensidad peligrosa. Ella lo miró como si por fin entendiera lo que era vivir con propósito. ¿Cómo te llamas?, preguntó con la voz quebrada. Él levantó la vista, y por primera vez habló. Me llamaban muchos nombres. Pero el único verdadero, está escrito en tu piel ahora. Sarela bajó la mirada a su brazo. Y allí, sin saber cómo, un fragmento del símbolo se había grabado en su propia carne. El destino acababa de comenzar. El silencio dentro de la nave de Sarela era casi sagrado. No por falta de sonido, sino porque cada movimiento, cada respiración, parecía una oración susurrada a un dios olvidado. El humano estaba sentado en la camilla de tratamiento,
con el brazo ya vendado otra vez, pero la runa había dejado una huella en el aire, en las paredes, incluso en ella. Sarela no parpadeaba desde hacía minutos. Lo observaba como si cualquier parpadeo pudiera borrarlo de su vista, como si fuera una visión frágil a punto de desvanecerse. ¿Qué eres exactamente?, preguntó ella al fin, en voz baja, como si temiera que una pregunta tan directa lo hiciera desaparecer. Él la miró sin titubeos, con esos ojos color ceniza que no mostraban miedo, ni ira, ni soberbia. Solo una calma abrumadora, profunda, que no pertenecía a ningún soldado, ningún exiliado, ningún vagabundo. Soy lo que trataron de extinguir antes de que el universo supiera que existía. Sarela apretó los labios. La respuesta le heló la espalda, pero también encendió algo en su pecho. No solo porque esas palabras estaban cargadas de historia, sino porque resonaban dentro de ella, como si las hubiera escuchado antes. En sueños, en pesadillas, o quizás en el eco de su sangre. ¿Tu nombre?, insistió, sin moverse de donde estaba, con la espalda recta y la mano en la consola médica. No tengo uno que tú reconozcas. Pero si necesitas llamarme de alguna forma, dime Elian. Elian. Era un nombre antiguo. Demasiado. Registrado en las leyendas prohibidas, esas que los archivos de Lizar mandaban destruir a la menor señal de recuperación. Decían que Elian fue uno de los 6 marcados por los heraldos del vacío, una mezcla de humanos y energías primordiales que una vez desafiaron las leyes del tiempo. Sarela sintió un hormigueo recorriéndole la piel. Y de nuevo miró su propio brazo. La marca. Esa marca que no estaba antes y que ahora, de forma imposible, brillaba muy tenue justo sobre su muñeca. ¿Qué me hiciste?, preguntó en un susurro ronco. Elian se levantó lentamente. Cada movimiento suyo era preciso, sin ruido, como si fuera parte del espacio, del aire. Caminó hacia ella, tan cerca que sus pechos rozaban su torso con cada respiración. No fui yo, dijo con calma. Fue la runa. Ella te eligió. Sarela no sabía si gritar, besarle de nuevo o abrir la esclusa de emergencia y lanzarse al vacío. Pero no hizo nada de eso. En cambio, extendió la mano y lo tocó. Esta vez en el pecho. No como oficial, no como guerrera. Como mujer. Esto va más allá de cualquier ley que conozco, murmuró. Él asintió con gravedad. Por eso las leyes temen a quienes llevan esta marca. Porque no pueden controlar lo que no entienden. Una alarma parpadeó en el panel junto a ella. 2 naves Lizar se aproximaban a la órbita. Un escuadrón de élite. Su escuadrón. Sarela no se movió. No los llamé, dijo, alarmada. ¿Cómo supieron? La marca, dijo Elian sin dudar. La activación resonó más allá de este sistema. Ellos la sienten. Y vienen por mí. Por nosotros. Ella quiso decir que podían esconderse. Que podían huir. Pero en el fondo sabía que ya no había marcha atrás. Ese beso, esa marca, lo había cambiado todo. La nave ya no era suya. Su cuerpo ya no le pertenecía por completo. Algo mayor, algo salvaje y sagrado, la había reclamado. Puedo desactivar los sensores, murmuró ella. Esconder tu presencia, ganar tiempo. Él negó con la cabeza. No vine a esconderme, Sarela. Vine a encontrar a la elegida. El silencio se hizo más profundo aún. Las luces de la consola destellaban sobre sus rostros. Sarela sintió su respiración acelerarse de nuevo, pero no era miedo. Era una mezcla de deseo, de vértigo, de certeza. ¿Estás diciendo que, soy yo? Desde antes de que nacieras, dijo él sin apartar los ojos de los suyos. Desde que la línea de los Lizar pactó con los portadores de la luz. Tú llevas la sangre que puede despertar el símbolo. Por eso te eligió. Sarela no podía creerlo. Pero tampoco podía negarlo. Todo dentro de ella gritaba que era cierto. Entonces Elian se inclinó, rozando su frente con la de ella. Su aliento le quemaba los labios, su voz bajó hasta ser un roce invisible. No tienes que decidir ahora. Pero si te quedas a mi lado, el universo dejará de ser lo que fue. Y tú dejarás de ser solamente Sarela. Ella cerró los ojos. Y lo besó. Esta vez sin miedo, sin freno, sin duda. Sus cuerpos se fundieron entre la semioscuridad de la nave, envueltos en un calor que parecía querer consumirlo todo. Las estrellas afuera seguían girando, pero dentro de ese santuario de metal y carne, solo existía una verdad. La elegida ya había despertado. Y lo que venía, no podía detenerse. Elian yacía en la litera auxiliar,
con el pecho desnudo y la piel marcada por antiguas cicatrices que hablaban de guerras que ni siquiera estaban registradas. Sarela estaba sentada a su lado, con la espalda apoyada en la pared metálica, el uniforme desabrochado hasta el vientre, dejando ver parte de su piel color amatista, humedecida por el calor de ese encierro compartido. No hablaban. Las palabras ya eran inútiles. Después del beso, después del fuego que los había consumido sobre la consola médica, sus cuerpos habían quedado unidos por algo más que piel. Más que deseo. Era una conexión profunda, ancestral, como si una parte de él hubiera entrado en ella y se hubiera anclado más allá de la carne. Y lo sabía. Porque su sangre ya no sonaba igual. Porque su corazón ya no latía a su propio ritmo. ¿Qué es esto que siento?, preguntó al fin, sin mirarlo directamente. Elian giró la cabeza. Su voz, cuando habló, parecía arrastrar siglos. Resonancia. Las líneas marcadas están diseñadas para buscar un vínculo que despierte la totalidad del símbolo. Tú llevas el fragmento que faltaba. Y ahora que nos hemos tocado, ya no hay marcha atrás. Sarela cerró los ojos. Podía sentirlo. Literalmente. Aunque estuviera a 2 metros, sentía la energía de su cuerpo palpitando en el aire, como una música baja que solo ella podía oír. Su pecho se elevaba con cada respiración de él. Y cuando él exhalaba, ella lo sentía en su vientre. La intensidad la asustaba. No por debilidad, sino porque nunca había sentido algo tan absoluto. Esto no es amor, ¿verdad? Elian la miró con una sombra de sonrisa. No es el amor que conoces. Ella se levantó despacio, cruzando la pequeña habitación de la nave con pasos lentos. Se detuvo frente a él y dejó que su uniforme cayera por completo. La luz tenue que flotaba sobre ellos perfiló su cuerpo esbelto, la curva firme de su espalda, los símbolos de rango aún marcados en su piel. Entonces quiero conocerlo. Se sentó sobre él sin esperar permiso, sin duda. Lo besó con hambre, con decisión. Las manos de Elian se cerraron en su cintura, pero esta vez no con urgencia. La acariciaba como si leyera un texto sagrado, como si cada rincón de su cuerpo revelara un secreto perdido. Sarela temblaba. No de frío. Temblaba porque algo en lo más profundo de ella gritaba que este acto sellaría su destino. Que ya no habría regreso a lo que fue antes. Y sin embargo, no se detuvo. Cuando sus cuerpos se unieron, el símbolo en el brazo de Elian ardió. Literalmente brilló en la oscuridad, proyectando luz sobre la cabina como una estrella moribunda a punto de renacer. Sarela sintió una sacudida interna, un rugido sordo en su interior que la hizo jadear contra el cuello de él. No era placer simple. Era algo más. Algo tan vasto y tan brutal que se le escapaban las lágrimas. La energía que brotó de ambos al alcanzarse fue tan potente que desactivó los sensores automáticos durante 2 minutos. Las luces parpadearon. La nave giró levemente, como si reaccionara a la unión de sus ocupantes. Después, en el silencio espeso del sudor y la piel entrelazada, Sarela apoyó la cabeza en su pecho y escuchó su corazón. Sonaba distinto. Ya no era un tambor de guerra. Era una melodía. Un idioma. Y ella lo entendía. ¿Viste lo mismo que yo?, susurró sin levantar la cabeza. Sí, dijo él. Las ruinas. El trono de piedra. Las columnas rotas. Tú y yo, en medio de todo. Sarela tragó saliva. Y la batalla. Inevitable, afirmó Elian. El silencio volvió. Pero esta vez era un silencio pactado. Cálido. Vibrante. Como un fuego que aún no termina de apagarse. Entonces la alarma externa sonó. Una sola señal. Inconfundible. Naves Lizar en aproximación inmediata. Sarela se incorporó desnuda, con los ojos brillando como llamas. No había miedo. Solo una furia protectora, ancestral, como si cada fibra de su ser se hubiera reconfigurado para destruir todo lo que amenazara a ese hombre y esa marca. Quieren destruirte, dijo con voz grave. Pero tendrán que arrancarme el alma primero. Elian se puso de pie. Su cuerpo brillaba tenuemente por la runa que seguía activa. Tomó su cinturón, colocó una antigua lanza de plasma en la espalda, y la miró. No vinieron por mí. Vinieron por ti. Ahora saben que te has unido a mí. Y eso, los aterra. Sarela no dijo nada. Se colocó el uniforme de nuevo, sin cerrar completamente la parte superior. El símbolo en su muñeca brillaba ahora como una joya viva. Tomó sus armas, ajustó las correas. Cuando se volvió hacia él, sus labios estaban tensos. Sus ojos, decididos.
Entonces tendrán razones para temer. Y en ese instante, los dos se encaminaron hacia la bahía de acceso, lado a lado. No como fugitivos, como marcados, como inevitables. El sonido del metal vibrando se filtraba a través de las paredes de la nave como una advertencia. 3 naves Lizar descendían en formación cerrada sobre el complejo abandonado, las mismas que Sarela había comandado años atrás, ahora guiadas por alguien más. Alguien que conocía todos sus movimientos. Alguien que conocía sus secretos. Ella lo sentía aproximarse, no por los sensores, sino por la presión invisible que comenzaba a ahogarle el pecho. Sus antiguas compañeras estaban allí. Sus instructoras. Y su hermana. No de sangre, pero sí de juramento. Sarela caminaba con pasos decididos junto a Elian, su pecho expuesto parcialmente, el símbolo brillando con una intensidad peligrosa sobre su muñeca. No lo cubrió. No lo escondió. Esa marca ahora era su voz. Y no pensaba callarla. Elian permanecía a su lado sin decir palabra. La lanza de plasma descansaba sobre su espalda, pero su mano ya rozaba el mango. Sus ojos grises escaneaban el pasillo de acceso, sin emoción, sin duda. El silencio entre ellos era tenso, pero no incómodo. Era la calma que precede a lo inevitable. Cuando llegaron al hangar de superficie, las compuertas estaban abiertas. 4 figuras Lizar aguardaban sobre la plataforma exterior, con sus capas blancas ondeando bajo el viento sucio del amanecer. Una de ellas dio un paso al frente. Llevaba un bastón de comando grabado con símbolos del Alto Consejo. Y su rostro era el espejo de Sarela, solo que endurecido por años de obediencia sin alma. Sarela, pronunció con voz firme, sin sorpresa. Atara, respondió con los labios apenas curvados. Atara bajó la mirada hacia el símbolo visible en la muñeca de Sarela. Y por un instante, la tensión en sus ojos tembló. Pero no vaciló. Has caído, dijo sin emoción. La sangre de Lizar no puede ser compartida con aberraciones. Aún estás a tiempo de entregar al humano y redimirte. Sarela rió. No fue una carcajada. Fue un aliento caliente que brotó desde lo más profundo, lleno de desprecio contenido. No hay redención cuando la traición viene del propio origen. Atara apretó los dientes. Sus compañeras ajustaron las armas. ¿Sabes lo que ocurrirá si luchas contra nosotras? Sí, respondió Sarela mientras retrocedía un paso hacia Elian. Ocurrirá algo que nadie está lista para aceptar. Él avanzó. Solo un paso. Sin gestos, sin desafíos. Pero su sola presencia cambió el aire. Las hojas de los árboles cercanos temblaron. El suelo crujió bajo su bota. Atara lo miró de frente. Sus labios se tensaron. Su voz ya no era tan firme. No tienes derecho a existir. Elian inclinó la cabeza. Y sin embargo, aquí estoy. Marcado. Despertado. Y unido a ella. Las palabras fueron como una descarga. En el instante siguiente, los disparos comenzaron. Luz púrpura cruzó el aire, destrozando parte de la compuerta. Sarela giró sobre sí misma, sacó su blaster modificado y lo disparó a la primera atacante, que cayó sin emitir sonido. Elian no se movió con prisa. Parecía deslizarse. Sus golpes eran danzas. Su lanza cortaba con un filo que parecía ignorar el metal y la carne por igual. La lucha era desigual. Sarela estaba rodeada. Pero no importaba. No mientras él estuviera cerca. Elian desarmó a una de las combatientes de un solo giro, tomándola del cuello y arrojándola contra un soporte de energía. El chasquido seco de sus huesos resonó como un tambor de advertencia. Sarela recibió un golpe en la mejilla, sangró, pero no cayó. Se impulsó hacia atrás, pateó el pecho de la enemiga y le robó el arma con la rapidez de una serpiente. Atara no se había movido. Observaba. Esperaba. Sus ojos estaban clavados en la forma en que Sarela y Elian se movían juntos, como si compartieran un solo cuerpo, como si un impulso invisible los hiciera pelear en perfecta sincronía. Se acercó lentamente, deslizando el bastón en su mano. Lo estás haciendo por él. Pero él no es tuyo. Nunca fue tuyo. Sarela volteó hacia ella, con la respiración agitada, con la sangre bajando por su cuello. No, dijo con los ojos brillando. No lo hago por él. Lo hago porque por primera vez en mi vida, siento que soy libre. Atara gritó. Su bastón se encendió con una energía negra, prohibida, la misma energía que los altos de Lizar juraron nunca usar. Sarela no se detuvo. Corrió hacia ella.
Ambas colisionaron en un estallido de fuerza, empujándose, golpeando, girando sobre el suelo caliente. Elian se acercó, pero una explosión separó su camino. Dos guerreras lo interceptaron, lanzando granadas sónicas, ondas de plasma, pero él no se detenía. Su lanza giraba en círculos cerrados. Cada impacto dejaba un cadáver. En medio del caos, Sarela y Atara rodaron por el suelo, jadeando, cubiertas de polvo y sudor. Atara levantó el bastón, apuntó directo al pecho de Sarela. Pero la marca en la muñeca de Sarela brilló intensamente. La energía estalló, y el arma se desintegró. Atara quedó tendida, jadeando, con el rostro lleno de rabia y miedo. Sarela la miró desde arriba, con las piernas firmes y el pecho levantado. No soy lo que era. Ya no soy tu hermana. Y en ese momento, Elian llegó hasta ella, cubierto de sangre y humo, con la lanza aún caliente entre las manos. La batalla había terminado. Solo quedaban ellos, el cuerpo derrotado de Atara y los restos humeantes de un altar que había servido a un orden podrido. Sarela giró hacia él. ¿Lo viste? Sí, dijo Elian, respirando con dificultad. Debí romper tu pasado. Ella se acercó. Lo besó. Con rabia. Con fuego. Con alma. Y en ese beso, entre los cuerpos caídos y las naves rotas, comenzó algo nuevo. La galaxia aún no lo sabía. Pero acababa de nacer una revolución. Elian se tambaleó al entrar en la cabina médica. Tenía el costado abierto, la sangre oscura marcando un rastro sobre el suelo. Sus pasos eran pesados, pero no lentos. Sarela lo seguía a centímetros, sus dedos manchados por la misma sangre que ahora goteaba desde su abdomen. No decía nada. No pedía ayuda. Solo lo miraba, como si su mirada pudiera contener la herida. La puerta se cerró tras ellos. Afuera, la estructura aún humeaba. El metal ardía en silencio, testigo de lo que acababa de ocurrir. Sarela lo empujó suavemente sobre la camilla, activando el campo estéril. La luz azul envolvió su cuerpo, destacando cada cicatriz, cada músculo tenso, cada respiración que costaba más de lo que debía. Ella rompió el uniforme de combate por el costado, con un solo tirón, exponiendo la herida. Tenía el tamaño de una palma abierta. Una fractura de energía pura. Mortal para cualquiera. Pero él aún estaba vivo. Esto no es normal, susurró ella, pasándole un analizador sobre el torso. Tú tampoco lo eres, respondió él, mirándola sin pestañear. Sarela apretó los dientes. Sus manos temblaban. No por miedo. No por estrés. Sino porque ver su cuerpo así, tan expuesto, tan herido, despertaba algo que no tenía nombre. Quería salvarlo. Pero también quería tocarlo, sentirlo de nuevo. Cada centímetro. Cada vibración. Como la noche anterior, cuando el universo entero pareció comprimirse en un solo aliento entre sus cuerpos. El símbolo en su muñeca volvió a brillar. No lo tocó. Dejó que ardiera. ¿Estás seguro de lo que somos? Preguntó con la voz ronca. Porque siento que me estás destrozando por dentro. Y aún así, no quiero detenerme. Elian cerró los ojos. Su respiración se hizo más lenta. Más profunda. Yo no te estoy destrozando. Lo que arde es lo que ya no te pertenece. Tu juramento a los Lizar. Tu obediencia. Tu silencio. Está muriendo. Y eso duele. Ella bajó la cabeza. Apoyó la frente contra su pecho. Sintió el latido irregular de su corazón. Su sangre vibraba de forma distinta. No humana. No alienígena. Algo más. Algo nuevo. Sarela deslizó la mano por su costado, hasta que tocó el borde de la herida. No era piel lo que había allí. Era una fisura de energía. Como si el corte no solo hubiera rasgado su cuerpo, sino también la tela de algo invisible que vivía dentro de él. Te estás abriendo, murmuró. Estoy despertando, corrigió Elian. El aire se volvió más denso. La nave entera parecía responder a esa afirmación. Las luces bajaron su intensidad. Las paredes emitieron un zumbido bajo. Sarela lo sintió. Dentro. Muy dentro. Y no pudo más. Se quitó la parte superior del uniforme sin ceremonias, lo dejó caer al suelo. Se subió sobre él. No para provocarlo. No para dominarlo. Sino porque su cuerpo pedía contacto. Porque sus sentidos gritaban por él. Lo besó. Esta vez no fue urgente. Fue lento. Fue profundo. Fue como si cada roce de lengua, cada presión de labios, fuera parte de un antiguo ritual que ambos habían olvidado,
pero que sus cuerpos aún recordaban. Elian la rodeó con sus brazos heridos. Y aunque el dolor lo atravesaba, no la apartó. Se entregó a ella como si fuera la única medicina posible. Y quizás lo era. Sarela comenzó a llorar mientras lo besaba. Lágrimas calientes, saladas, que caían sobre su rostro mientras el deseo crecía como una tormenta interna. Ella nunca lloraba. Ni en combate, ni en derrota. Pero ahora, no podía detenerlas. ¿Por qué me haces esto? Susurró contra sus labios. Porque eres la única que podía sentirlo, respondió él. Se fundieron. Lento. Con fuerza. Como si cada movimiento uniera más que piel. Como si lo que pasaba entre ellos tejiera un hilo de luz que se enredaba en sus almas. El símbolo ardía en ambos. Su calor se mezcló con el de la sangre. Con la herida. Con la energía. Después, en el silencio roto solo por respiraciones irregulares, ella se tumbó a su lado. Sus pechos se elevaban con cada aliento. Su piel brillaba de sudor. Elian apenas podía moverse, pero su mano la buscó y la aferró con firmeza, como si no quisiera dejarla ir nunca más. La consola parpadeó de pronto. Detección de entidad desconocida en superficie planetaria, anunció la voz del sistema, neutra pero inquietante. Sarela se incorporó. ¿Otra nave? No, dijo Elian sin moverse. Una presencia. Antiguamente conectada a la marca. Siente que ha despertado. Y viene. Sarela frunció el ceño. Aún desnuda, se levantó, cruzó la sala, miró por el panel transparente. Un vórtice de energía negra se abría lentamente sobre el cielo rojizo. Algo caía desde allí. No una nave. Algo vivo. Algo que no tenía forma, pero que cada célula de su cuerpo reconocía como enemigo. Se volvió hacia él. ¿Qué es eso? Elian la miró con gravedad. El juicio. El primero de muchos. Si sobrevivimos a esto, todo cambiará. Sarela no respondió. Se puso el uniforme. Recogió su arma. Apuntó la vista hacia la tormenta que se formaba. Ya no sentía miedo. Sentía hambre de lucha. Y un amor que ya no sabía contener. Elian se tambaleó al entrar en la cabina médica. Tenía el costado abierto, la sangre oscura marcando un rastro sobre el suelo. Sus pasos eran pesados, pero no lentos. Sarela lo seguía a centímetros, sus dedos manchados por la misma sangre que ahora goteaba desde su abdomen. No decía nada. No pedía ayuda. Solo lo miraba, como si su mirada pudiera contener la herida. La puerta se cerró tras ellos. Afuera, la estructura aún humeaba. El metal ardía en silencio, testigo de lo que acababa de ocurrir. Sarela lo empujó suavemente sobre la camilla, activando el campo estéril. La luz azul envolvió su cuerpo, destacando cada cicatriz, cada músculo tenso, cada respiración que costaba más de lo que debía. Ella rompió el uniforme de combate por el costado, con un solo tirón, exponiendo la herida. Tenía el tamaño de una palma abierta. Una fractura de energía pura. Mortal para cualquiera. Pero él aún estaba vivo. Esto no es normal, susurró ella, pasándole un analizador sobre el torso. Tú tampoco lo eres, respondió él, mirándola sin pestañear. Sarela apretó los dientes. Sus manos temblaban. No por miedo. No por estrés. Sino porque ver su cuerpo así, tan expuesto, tan herido, despertaba algo que no tenía nombre. Quería salvarlo. Pero también quería tocarlo, sentirlo de nuevo. Cada centímetro. Cada vibración. Como la noche anterior, cuando el universo entero pareció comprimirse en un solo aliento entre sus cuerpos. El símbolo en su muñeca volvió a brillar. No lo tocó. Dejó que ardiera. ¿Estás seguro de lo que somos? Preguntó con la voz ronca. Porque siento que me estás destrozando por dentro. Y aún así, no quiero detenerme. Elian cerró los ojos. Su respiración se hizo más lenta. Más profunda. Yo no te estoy destrozando. Lo que arde es lo que ya no te pertenece. Tu juramento a los Lizar. Tu obediencia. Tu silencio. Está muriendo. Y eso duele. Ella bajó la cabeza. Apoyó la frente contra su pecho. Sintió el latido irregular de su corazón. Su sangre vibraba de forma distinta. No humana. No alienígena. Algo más. Algo nuevo. Sarela deslizó la mano por su costado, hasta que tocó el borde de la herida. No era piel lo que había allí. Era una fisura de energía. Como si el corte no solo hubiera rasgado su cuerpo,
sino también la tela de algo invisible que vivía dentro de él. Te estás abriendo, murmuró. Estoy despertando, corrigió Elian. El aire se volvió más denso. La nave entera parecía responder a esa afirmación. Las luces bajaron su intensidad. Las paredes emitieron un zumbido bajo. Sarela lo sintió. Dentro. Muy dentro. Y no pudo más. Se quitó la parte superior del uniforme sin ceremonias, lo dejó caer al suelo. Se subió sobre él. No para provocarlo. No para dominarlo. Sino porque su cuerpo pedía contacto. Porque sus sentidos gritaban por él. Lo besó. Esta vez no fue urgente. Fue lento. Fue profundo. Fue como si cada roce de lengua, cada presión de labios, fuera parte de un antiguo ritual que ambos habían olvidado, pero que sus cuerpos aún recordaban. Elian la rodeó con sus brazos heridos. Y aunque el dolor lo atravesaba, no la apartó. Se entregó a ella como si fuera la única medicina posible. Y quizás lo era. Sarela comenzó a llorar mientras lo besaba. Lágrimas calientes, saladas, que caían sobre su rostro mientras el deseo crecía como una tormenta interna. Ella nunca lloraba. Ni en combate. Ni en derrota. Pero ahora, no podía detenerlas. ¿Por qué me haces esto? Susurró contra sus labios. Porque eres la única que podía sentirlo, respondió él. Se fundieron. Lento. Con fuerza. Como si cada movimiento uniera más que piel. Como si lo que pasaba entre ellos tejiera un hilo de luz que se enredaba en sus almas. El símbolo ardía en ambos. Su calor se mezcló con el de la sangre. Con la herida. Con la energía. Después, en el silencio roto solo por respiraciones irregulares, ella se tumbó a su lado. Sus pechos se elevaban con cada aliento. Su piel brillaba de sudor. Elian apenas podía moverse, pero su mano la buscó y la aferró con firmeza. Como si no quisiera dejarla ir nunca más. La consola parpadeó de pronto. Detección de entidad desconocida en superficie planetaria, anunció la voz del sistema, neutra pero inquietante. Sarela se incorporó. ¿Otra nave? No, dijo Elian sin moverse. Una presencia. Antiguamente conectada a la marca. Siente que ha despertado. Y viene. Sarela frunció el ceño. Aún desnuda, se levantó, cruzó la sala, miró por el panel transparente. Un vórtice de energía negra se abría lentamente sobre el cielo rojizo. Algo caía desde allí. No una nave. Algo vivo. Algo que no tenía forma, pero que cada célula de su cuerpo reconocía como enemigo. Se volvió hacia él. ¿Qué es eso? Elian la miró con gravedad. El juicio. El primero de muchos. Si sobrevivimos a esto, todo cambiará. Sarela no respondió. Se puso el uniforme. Recogió su arma. Apuntó la vista hacia la tormenta que se formaba. Ya no sentía miedo. Sentía hambre de lucha. Y un amor que ya no sabía contener. El cielo de Andara 4 se abrió como una herida viva. El vórtice de energía giraba lentamente sobre la atmósfera, expandiéndose con un zumbido que hacía temblar las rocas, las estructuras, las montañas. Era como si el planeta entero reconociera lo que estaba por llegar y temiera su contacto. Las naves Lizar que aún orbitaban desaparecieron de los radares, como tragadas por un vacío sin fondo. No dejaron señales. No dejaron gritos. Sarela sostenía su arma con ambas manos. Su rostro era una máscara de concentración, pero sus ojos vibraban. En el pecho sentía una fuerza que nunca antes había conocido, una conexión brutal y dulce a la vez que la mantenía de pie aunque su cuerpo gritara por descanso. Detrás de ella, Elian se ponía en pie lentamente. La herida aún sangraba, pero su piel brillaba con un fulgor imposible. Cada paso que daba resonaba. No como un golpe, sino como un eco que parecía marcar el ritmo del planeta. La runa en su brazo se había expandido hasta cubrir el hombro. El símbolo ahora vivía. Respiraba. Palpitaba con un color azul profundo que se transformaba con cada latido. Sarela se giró. Él la miraba. No dijo nada. Solo caminó hacia ella. Cuando estuvo a un paso, se inclinó y la besó con lentitud, como si ese momento los protegiera del apocalipsis que se aproximaba. Ella apoyó su frente en la de él y habló con voz baja. No voy a perderte. Elian cerró los ojos. Entonces luchemos. Pero no por sobrevivir. Luchemos para ser lo que nadie permitió que fuéramos. El primer impacto no vino del cielo, sino desde el suelo.
Una criatura formada de sombras y fragmentos, sin rostro, sin forma definida, emergió desde la grieta que se abrió entre las montañas. Era enorme. Sus brazos flotaban alrededor de su torso como serpientes, y su voz se filtraba en la mente, susurrando dudas, culpa, remordimientos. Cada pensamiento negativo se convertía en un cuchillo. Sarela cayó de rodillas por un momento. Sintió de golpe todo lo que había reprimido, la traición a su orden, la muerte de sus compañeras, la herida en su hermana, la marca que la hacía distinta. Pero Elian se acercó, extendió la mano y la tocó. La voz se desvaneció. El símbolo brilló más fuerte. Sarela se puso de pie de nuevo. Y entonces, como si el mismo universo respondiera, un círculo de luz se formó a su alrededor. Su cuerpo se elevó ligeramente, el cabello flotando. La energía la recorrió desde los pies hasta la nuca. Su arma se fusionó con su brazo, creando una lanza viva. Y sus ojos, ahora eran dos soles oscuros, llenos de furia y ternura. Elian y ella saltaron juntos hacia la criatura. No fue una batalla normal. Cada golpe que Sarela daba liberaba energía que destruía la realidad a su alrededor. Cada movimiento de Elian era seguido por ondas de luz que alteraban la gravedad. La criatura se defendía con tentáculos de miedo, lanzando memorias falsas, imágenes distorsionadas de vidas no vividas. Pero ellos no se detuvieron. Se tocaban entre ataques. Se protegían sin hablar. Se abrazaban en medio del fuego. No luchaban como soldados. Luchaban como uno solo. Cuando la criatura lanzó su núcleo hacia ellos, buscando atravesarlos, Sarela se colocó frente al impacto. Pero Elian no lo permitió. Se colocó delante de ella, extendiendo ambos brazos. El núcleo golpeó su pecho. El símbolo en su piel se encendió como una estrella moribunda. La explosión fue total. Durante varios minutos, no hubo luz, ni sonido. Solo un silencio que llenó la galaxia. Cuando la energía se disipó, Sarela abrió los ojos. Elian estaba a su lado, cubierto por una cúpula protectora creada por la marca. Estaba herido, agotado, pero vivo. Muy vivo. Ella lo abrazó. Lloró sobre su pecho. Rió al mismo tiempo. El cielo, por primera vez en 1000 años, mostró azul. El vórtice había desaparecido. Y la grieta en la tierra se cerraba lentamente. Elian levantó la vista hacia ella. ¿Lo hicimos? Sarela asintió. No solo sobrevivimos. Cambiamos algo. Cambiamos todo. Pasaron días reconstruyendo la nave. Otros días enterrando lo que quedó del pasado. Pero no se marcharon. Decidieron quedarse en Andara 4. Fundaron allí un nuevo enclave. Un lugar para los que ya no cabían en las viejas estructuras. Humanos, Lizar, híbridos, renegados. Todos aquellos que habían sido rotos por el sistema, encontraron en ese lugar una nueva palabra. Libertad. Sarela y Elian se convirtieron en leyenda viva. No como comandantes. No como dioses. Como guías. Como amantes. Como la prueba de que el amor puede ser más fuerte que cualquier orden. Más profundo que cualquier símbolo. Años después, en la noche donde las dos lunas se alinearon sobre los picos, Sarela caminó descalza por la terraza de su nuevo hogar. Llevaba el cabello suelto, y la marca aún brillaba sobre su piel. Elian se acercó por detrás y la abrazó, con los brazos ya sin heridas. Sus labios rozaron su cuello. Ella cerró los ojos. ¿Sabes lo que quiero ahora?, preguntó él. Dímelo, susurró ella. Un hijo. Uno que lleve nuestra luz. Uno que no tenga que luchar por existir. Sarela giró hacia él. Y sonrió. Elian la besó. No por pasión. No por ritual. Por ternura. Por fe. Y allí, bajo el cielo limpio por fin, supieron que su guerra había terminado. Y su amor, apenas comenzaba.